Si todo, a favor de los diputados tomar asiento, no sé si haya algún otro diputado que se quiera integrar aquí a la mesa. Bueno, pues para comenzar, dándole los buenos días a todas y todos, diciéndoles que son las 11:19 horas del día 6 de diciembre del año 2021, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario Silva pasar la lista de asistencia. De acuerdo, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto, procedo a pasar la lista de asistencia. Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya. Presente. Diputado Mario Humberto Vázquez Robles, Aragón. Diputado Edgar José Piñón Domínguez. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Diputada Carla Yamilet Rivas Martínez. Diputada América García Soto. Presente, diputado. Hago constar que en esta reunión se encuentran 6 de los 7 integrantes de la comisión de esta reunión. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del día 6 de diciembre del año 2021, instalados en el mezanín, ubicado en la sede de este Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que ya se tomen tendrán plena validez legal. Y le queremos ya dar la bienvenida al Congreso del Estado al ingeniero José Jesús Granillo Vázquez, quien es el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado. Bienvenido, ingeniero, a ti y a todo tu equipo en esta intención del día de hoy, cuyo objetivo es aclarar dudas del paquete económico y del paquete financiero que tendremos para la ejecución del Gobierno del Estado, porque ya en esta soberanía estamos entrando al análisis del contenido del mismo, y del cual hoy viene el maestro Granillo a tener la comparecencia en esta primera comparecencia de 4 que tenemos planeadas, que esta Comisión de Comunicaciones Públicas fijado para el día de hoy, el próximo miércoles. A continuación, me permito poner a su disposición el siguiente orden del día. Número 1, base de lista de asistencia y verificación del quórum. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, lectura y aprobación en su caso del acta de reunión anterior. 4, comparecencia del maestro ingeniero José Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua. 5, comparecencia de la licenciada María Angélica Granados Tres Palacios, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, una que será posteriormente a las 2 de la tarde. Y como número 6, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito al diputado secretario someter a consideración del Pleno el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación. A favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día. Gracias, diputado secretario. Respecto al tercer punto del orden del día, solicito al diputado secretario se sirva someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de reunión anterior misma que fue previamente hecha de su conocimiento vía correo electrónico y que se encuentra a disposición en esta reunión. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación.
Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del acta. Gracias, diputados. Se aprueba el acta de la reunión anterior y con relación al siguiente punto del orden del día procederemos con la primera comparecencia en la comisión del licenciado maestro José Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua. Para estos efectos me permito recordarles el acuerdo tomado en la reunión anterior en la propia comisión. Formato para la comparecencia será el siguiente. Número 1, primero tendrá una exposición el secretario de Hacienda hasta por 20 minutos. Para el número 2 pasará preguntas por parte de los representantes de los partidos políticos, hasta por 3 minutos para cada uno de los representantes. Posteriormente, como número 3, será la respuesta del compareciente hasta por 20 minutos. Como número 4 tendremos la ronda de réplicas por parte de los representantes de los partidos políticos, uno por cada uno de ellos. Y como número 5, las conclusiones del compareciente hasta por 20 minutos. En ese sentido, propongo que las rondas de preguntas y réplicas después de la exposición del compareciente que se realizan a cada representante de los partidos políticos sean en el siguiente orden del día, siempre y cuando ellos quisiesen hacer el uso de la voz y tuviesen alguna pregunta a realizar. Como número 1 tenemos la participación del Partido del Trabajo, como número 2 la participación del Movimiento Ciudadano, como número 3 la participación del PRI, como número 4 la participación de Morena y como número 5 la participación del grupo parlamentario del PAN. Si no existiesen algunos comentarios, me gustaría, Si me permite, señor presidente, mencionar la asistencia ya a esta sesión del diputado José Alfredo Chávez Morales. Bienvenido. bienvenido, diputado. En ese sentido, pues ya, si no existen más comentarios, procederemos con la comparecencia, dando el uso de la voz a el maestro José Jesús Granillo Vázquez. Adelante, maestro, bienvenido. Te reitero la bienvenida a ti y a todo tu grupo de trabajo. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por darnos este espacio, por permitirnos permitirnos platicarles cuál es el proyecto de paquete económico que le estamos presentando. Agradecerles la bienvenida, primero que nada, de parte de su servidor y de la gobernadora Maru Campos. Gracias por darnos este espacio para brindar. Antes de comenzar con la presentación, quisiera hacer un breve preámbulo en lo que nosotros hemos llamado el paquete económico 2022. Hoy lo que les presentamos, lo que les estamos presentando y proponiendo a ustedes como diputados, como ciudadanía, es todo un paquete de disposiciones jurídico-legales que buscan y tienen como propósito darle viabilidad a la economía del Estado, mejorar las condiciones para poder generar desarrollo económico en toda la entidad. No solamente es el presupuesto de egresos o la ley de ingresos, sino es toda una serie de medidas que ayuden a sacar adelante el problema que estamos teniendo. Que me ayude con avanzar en la presentación, por favor. Lo que les estamos presentando es la iniciativa de ley de ingresos para el 2022, una miscelánea fiscal con algunas disposiciones, el proyecto de presupuesto de egresos del 2022. Algunas de las cosas. Una iniciativa de decreto de fortalecimiento financiero. Ahora sí, si me ayuda por favor para adelante. El entorno en el que estamos inmersos es muy importante conocerlo. En el 2020 y en el 2021 estamos inmersos en la mayor pandemia que se haya presentado en los últimos 100 años, generando esto una gran afectación tanto sanitaria como económica. La
La economía mundial también está viviendo alteraciones significativas derivadas de los cuellos de botella que existen en las cadenas de producción. El tema de los chips electrónicos es conocido de todos. El tema del transporte marítimo también es algo que nos está afectando grandemente a nosotros como Estado, a los factureros principalmente. La inflación en el mundo también, así como en nuestro país, está a la alza en los últimos 12 meses, está anualizada algo superior al 7%, y tenemos un grave riesgo de entrar en un estado de estagflación. El peso también frente al dólar se está depreciando considerablemente en estas últimas fechas. Asimismo, ya en un asunto más local, recibimos al Estado un nivel de deuda bastante elevado, ustedes lo conocen también. En los últimos años, además, se hizo un uso abusivo de los créditos de corto plazo, lo que ha afectado grandemente la liquidez del gobierno. En este momento, la deuda de largo plazo, al 31 de diciembre, la deuda de largo plazo ascendía a más de 47,000 millones de pesos, casi 48,000 millones de pesos. En los últimos 5 años, la administración estatal estuvo presentando presupuestos deficitarios, donde el presentado en el año que estamos actualmente corriendo, en el 2021, es uno de los mayores que se presentaron. De tal manera que esta administración no solamente recibió al gobierno con un déficit considerable, sino que además en los primeros meses del año se gastaron más de 1.800 millones de pesos de participaciones que se deberían de haber recibido durante el último trimestre del 2021. De tal manera que más en relación a ese panorama, a ese problema que nosotros vemos, hemos planteado algunos objetivos del paquete económico. El primero de ellos que tenemos marcado y que es el fundamental en el que estamos basando todas y cada una de las decisiones que estamos tomando y todo lo que les proponemos, es poner orden en la casa. Es el primero de ellos. Cualquier cosa, cualquier lineamiento, acción o actividad que estemos haciendo tiene el primer tamiz que pasa por el del orden en la casa. Luego, como ante cualquier crisis, el tema tiene que ver con algo que es sumamente sencillo, aunque no es nada fácil de aplicar o de llevar a la práctica, que es ante esta situación económica incrementar los ingresos y bajar los gastos. Por tanto, nos hemos planteado algunas acciones para poder incrementar los ingresos y enseguida un control del gasto que nos permita gastar solamente en aquello que es verdaderamente fundamental, es decir, que esté priorizado. También nos hemos planteado como propósito hacer inversiones que sirvan para el crecimiento de Chihuahua, mejorar las condiciones de la deuda que tiene actualmente el Estado, así como disminuir el uso de los créditos de corto plazo. Esos son los objetivos que nos hemos planteado en el paquete económico que les estamos presentando. Siguiendo en el estado en el que nos encontramos, en la gráfica que ustedes pueden ver en la pantalla, la barrita azul y la barrita naranja, la suma de estas dos barritas son la deuda de largo plazo. La azul es la deuda bancaria y la naranja es la emisión bursátil. Como ustedes pueden observar, esta más o menos se ha mantenido durante los últimos 5 años, no ha disminuido, no ha crecido, se ha mantenido más o menos estable. Sin embargo, vemos un crecimiento prácticamente exponencial de los pasivos de corto plazo. Entre ellos son los créditos de corto plazo, créditos bancarios de corto plazo, pero también tenemos la deuda de proveedores. Estos dos últimos son dos de los créditos más caros que existen, tanto el bancario como el de los proveedores. El de los proveedores es mucho más caro todavía porque afecta principalmente en las condiciones en las que el Estado adquiere los bienes o servicios que le son necesarios para el funcionamiento, amén de que al estar financiándose con proveedores podemos estar afectando a empresas tanto locales como de nacionales que puedan verse problemadas en su liquidez. Y es el costo más caro que se puede pagar, que una empresa pueda estar perdiendo competitividad o que pueda quebrar a causa de eso. Pues estos dos últimos son de los que se estuvo haciendo uso cada vez de mayor medida y que queremos disminuir. Vamos adelante. Otro de los temas con el que nos encontramos y que tiene que ver con el orden que estamos proponiendo es lo que sucedió a principios del año. Al cierre del año 2020, el gobierno tenía registrados más de 5.800 millones de pesos de gasto de delgado no pagado, es decir, pasivos con proveedores.
Ante esta situación, en el presupuesto del 2021 solamente estaban registrados en el presupuesto 500 millones de pesos para pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Sin embargo, a principios del año se utilizaron más de 4.500 millones de pesos para pago de proveedores del año anterior, del 2020. Pago a los proveedores no necesariamente es malo, lo que sí es algo que no es bueno y que afectó el flujo que estamos viendo ahorita en este momento, es que utilizaron casi 4.000 millones de pesos de los ingresos del 2021 para pagar pasivos cuando solamente tenían autorizados 500 millones de pesos. Entonces, esto sumado al pasivo, sumado al déficit presupuestal que ya venía en el presupuesto de más de 4.000 millones de pesos, nos da un déficit real de más de 8.000 millones de pesos. Para poder salir el año, hemos estado contratando créditos de corto plazo, pero la ley solamente nos permite un límite de 4.200, de tal manera que para cerrar el año todavía hay un faltante de más de 3.800 millones de pesos. Sirve un poco para ver la situación en la que se encuentran las finanzas públicas. Si esto, denme una para atrás por favor. A eso hay que agregarle lo que vemos ahí en la barrita de gris, que es la dispensa del fondo de reserva. A finales del 2020 se dispusieron de casi 800 millones de pesos de un fondo de reserva del fideicomiso carretero, el cual obtuvieron la dispensa de los tenedores de los bonos para que este fuera resarcido en febrero del 2022. Entonces es otro flujo que no vamos a tener, que no va a tener este gobierno en el 2022. Para poder arreglar todas estas situaciones que nos hemos planteado, el siguiente paquete. Dale para adelante, por favor. De tal manera que en el paquete que les estamos proponiendo nosotros ante esta situación que les planteo, es que estamos proponiendo un paquete que refuerce la regulación precisamente para poner orden en las finanzas públicas. De tal forma que en el presupuesto de egreso estamos estableciendo algunas reglas básicas de control presupuestario. Y hago énfasis en el asunto de que son reglas básicas. De los servicios personales, por ejemplo, para garantizar el pago de la nómina y controlar su crecimiento. De los gastos adicionales para que solo puedan efectuarse cuando verdaderamente existan ingresos excedentes y una previa autorización. También en el presupuesto estamos incluyendo reglas para fortalecer el Estado de Derecho, para que los ejecutores del gasto paguen sus respectivos impuestos. Es decir, que cada uno de los ejecutores del gasto a la hora de hacer cualquiera de las operaciones tengan considerado dentro de sus flujos de efectivo las contribuciones o impuestos a los cuales son acreedores, impuestos sobre nómina, impuestos sobre la renta, contribuciones y pagos a los sistemas de pensiones o de salud a los que tengan obligación de realizar. También estamos incorporando en el presupuesto que para el pago de sentencias definitivas a cargo de los ejecutores del gasto se puedan realizar adecuaciones al presupuesto para pagar siempre y cuando no se afecten los programas prioritarios. Y en caso contrario, se puedan firmar convenios para el pago a plazo, esto para poder dar cumplimiento a las sentencias. Esto tiene dos propósitos. El primero es que el Estado y cualquiera de los organismos descentralizados del Estado pueda estar en condiciones de cumplir cualquier sentencia a la cual fuere condenado, pero que esta misma no afecte los programas prioritarios. Si una sentencia no hay suficiente recurso en el presupuesto para hacerlo, darle la facultad al ejecutor del gasto para que pueda firmar convenios y de esta manera cumplir con la sentencia. Y estemos en posibilidades de cumplir con la sentencia, pero que no estemos afectando los programas prioritarios. También estamos incluyendo en el paquete recursos etiquetados para implementar la reforma laboral y de participación ciudadana. Como ustedes saben, la reforma laboral tenemos ya fecha límite para la implementación, que es el mes de mayo del año que viene. Y en congruencia con la reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, estamos dotando, y hemos de dotar a la Secretaría de Hacienda de atribuciones para llevar la administración financiera de los recursos a través de un sistema de cuenta única de tesorería. Así como otorgar autorizaciones para realizar adecuaciones presupuestarias relacionadas con mayores ingresos en servicios personales, pago de sentencias definitivas, así como, muy importante, alinear el presupuesto al nuevo Plan Estatal de Desarrollo. El paquete económico del presupuesto que estamos presentando en este momento, para efectos de su preparación, se utilizaron los ejes del Plan
que aún está vigente, pero por ley ustedes saben que la nueva administración tendrá que tener su plan de desarrollo a partir del mes de enero o febrero del año que entra. Pues va a ser necesario hacer adecuaciones presupuestales para alinearlo precisamente a los ejes del plan. A continuación, algunos puntos relevantes que contiene el presupuesto. Como ustedes lo saben, la gobernadora Maru Campos se comprometió a poner orden en casa. De este primer proyecto de presupuesto de egresos que se envía al Congreso, no hay, por primera vez en los últimos 5 años, no estamos planteando un déficit presupuestal. Lo que estamos planteando recibir, lo que estamos calculando recibir en la ley de ingresos es igual a lo que está en el presupuesto de egresos. En términos de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios, el presupuesto no solo no tiene déficit, sino que además tiene un balance disponible superavitario en cuanto a los recursos de libre disposición. Asimismo, estamos haciendo disminución de la deuda de corto plazo y agregando el pago de ALEFAS, es decir, vamos a disminuir el pasivo circulante del gobierno del Estado para mejorar sustancialmente la posición de liquidez. Es decir, para los pasivos que estamos todavía con la necesidad de cerrar en este año, estamos proponiendo en el presupuesto lo que la ley nos permite de poner como pago de deudas de ejercicios fiscales anteriores, que son un poquito más de 1.500 millones de pesos, así como el pago de todo el corto plazo que se está proponiendo pagar este año. Y aún así, en el presupuesto del año que entra, solamente estamos proponiendo contratar créditos de corto plazo por la mitad de lo que en este año estamos hablando. De tal manera que por primera vez en 6 años el presupuesto no es deficitario. La ley de ingresos y el presupuesto de egresos contemplan una misma cantidad igual, 81.352 millones en la ley de ingresos contra 81.352 millones en el presupuesto de egresos. En el ejercicio fiscal del 2022, ya les comentaba que se van a liquidar más de 1.500 millones de pesos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, que es lo que la ley nos permite. No nos va a alcanzar todavía para pagar todos los pasivos que se van a quedar, pero vamos a estar muy cercano a esa cantidad. También por primera vez, a diferencia de años anteriores en el presupuesto, procuramos que no hubiera subpresupuestación, es decir, el gasto que tenemos en pensiones lo estamos previendo, estamos proponiéndole 1.000 millones de pesos más de lo que estaba en el año anterior para pensiones civiles del Estado. Adelante, por favor. El cero déficit ya se los comentaba, así como la reducción de los pasivos de corto plazo. En el 2021 estamos cerrando 4.150, en realidad es con lo que vamos a cerrar de pasivos de corto plazo en el 2021, y para el 2022 solamente estamos proponiendo en el paquete contratar 2.100 millones de pesos de créditos de corto plazo. En el tope, si lo vemos en porcentaje, estamos proponiendo solamente un 43% para el caso del 2021. Más para adelante, por favor. Esta gráfica que ustedes tienen es un comparativo de cómo se ha comportado el presupuesto anual con respecto de la ley de ingresos estimada. La barrita que ven ustedes está por la parte de abajo es la estimación de la ley de ingresos, y la barrita morada que está por la parte de arriba es el presupuesto de ingresos original aprobado. Ustedes se fijan, en el 2017 era inferior la ley de ingresos con respecto del presupuesto, y esto se fue manteniendo 17, 18, 19, en el 20 se incrementa, en el 21 se hace un poco más grande la brecha, y lo que estamos planteando para el 2022 es que sean iguales. Lo que dice la ley de ingresos que sea lo que esté cargado en el presupuesto de ingresos. Y este es el balance de los recursos de libre disposición. Esto es de acuerdo a las reglas establecidas en la ley de disciplina financiera, haciendo el cálculo. Lo que sucedió en el 2017 es que el balance de recursos de libre disposición fue en casi 3.500 millones de pesos negativo. En el 2018 se acercó a los 4.000 millones de pesos negativo. En el 2019, aunque se acercó un poco al cero, no lo alcanzó. Son alrededor de 900 millones de pesos negativo el balance presupuestario de libre disposición. En el 2020 se dispara a 5.000 millones de pesos el balance presupuestario. En el 2021 se plantea que puede llegar a cerrar en casi 7.000 millones de pesos el balance de recursos de libre disposición negativo.
Para el 2022, con el paquete que estamos proponiendo, lo haríamos el balance de recursos de libre disposición, incluyendo el financiamiento neto, en todos los casos de la gráfica, así es, superavitario. Es decir, estaríamos haciendo un desendeudamiento, estaríamos disminuyendo el endeudamiento a corto plazo. Cerramos con 4.200 y el año que entra lo estaríamos cerrando con solamente 2.100 millones. Tendríamos un superávit de 2.000 millones de pesos en el recurso de libre disposición. Vamos para adelante. El presupuesto de egresos para el 2022 es de 81.352 millones de pesos, lo que significa un incremento del 9.6% con relación al ejercicio 2021. También en este mismo presupuesto preveemos pagar 1.522 millones de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, que es lo que platicaba al principio. Es el máximo que la ley nos permite y lo que queremos utilizar. Asimismo, en el sector salud vamos a crecerlo en 1.400 millones de pesos, lo que representa un incremento del 24%. Seguridad pública con 1.300 millones de pesos adicionales. Así que por primera vez también en muchos años los convenios con la federación y los paripasos van a tener presupuesto de la contraparte estatal completa. Esto pareciera como un asunto de principio jurídico legal que debiera de ser, no necesariamente se hacía. Hoy por primera vez estamos considerando en el presupuesto de todos aquellos convenios que se prevén firmar con la federación, tener la contraparte estatal en el presupuesto. Disminuir la subpresupuestación en la nómina de los pensionados, ya les comentaba que le agregamos 1.000 millones de pesos más con respecto a lo que estaba presupuestado en este año, de tal forma que vamos a lograr esos dos objetivos que vemos en las últimas dos líneas. De cada peso que contrata el gobierno del Estado va a tener que tener una suficiencia presupuestal real, va a tener que tener su soporte presupuestal. Y también cada peso, al tener un presupuesto de egresos igual a la ley de ingresos, cada peso que está presupuestado va a tener un flujo de efectivo también real. La iniciativa de ley de ingresos de los 81.352 millones de pesos. Los ingresos totales del Estado crecen en un 17% en comparación a lo previsto en la ley de ingresos del ejercicio 2020. Pasamos de 69.000 millones de pesos a 81.000 millones de pesos. Estos ingresos de libre disposición crecen en una cifra récord en 20% en comparación con la ley de ingresos del 2020. Logramos hacer crecer los ingresos propios estatales en 4.367 millones de pesos. El gobierno del Estado va a tener 7.954 millones de pesos de ingresos de libre disposición. Aquí es muy importante recalcar y reconocer que esto se logra también al incremento de las participaciones y las aportaciones federales, las cuales las participaciones crecieron en casi 3.600 millones de pesos y las aportaciones en 1.800 millones de pesos. Esto más el incremento en los ingresos propios del Estado es el que nos permite ponernos en los 81.352. Lo otro que nos ayuda para llegar a esto son los 2.100 millones de pesos que ya les platicaba, que estamos planteando desde ahorita, desde el inicio, que vamos a contratar de crédito de depósito. Ayuda, por favor. En la miscelánea fiscal en la reforma a la ley de Hacienda hay algunos ingresos adicionales, como en el caso del impuesto sobre nómina, que planteamos una tasa de 1 punto porcentual adicional para el 2022, esta que se baja a medio punto porcentual en el 2023, para que en el 2024 ya quede otra vez como está actualmente. Y esto está plasmado en la propuesta de la reforma, para que desde ahorita quede plasmado que es solamente 1 punto porcentual un año, solamente medio punto porcentual al siguiente año, y regresar en el 2024 a como estamos ahorita. Está marcado desde ahorita para que quede clara la temporalidad y no vaya a haber ninguna intención o alguna de querer dejarlo de esa manera. Se incluye también el canje de placas, el replaqueo. Esto no se hace desde el 2012. Ahorita actualmente hay 3 diseños, si no me equivoco, diferentes circulando en las calles, lo cual no permite tener certeza de seguridad si las placas son o no vigentes. Estamos proponiendo también un nuevo impuesto a las celebraciones en casinos y juegos con apuestas, es solamente en el caso de las apuestas. Estamos también proponiendo un impuesto sobre las demasías caducas en las casas de empeño. Esto es sobre el diferencial que hay entre los objetos que las personas no reclaman en la casa de empeño y el valor en el que lo terminan vendiendo la casa de empeño.
Esto además nos va a poder ayudar a intervenir en las casas de empeño para mejorar las condiciones de seguridad. Y finalmente un impuesto local a la venta final de bebidas alcohólicas, donde es solamente para las bebidas alcohólicas de venta en botella cerrada. Se excluye el tema de la cerveza. Y yo por adelante, por favor. Como ya les decía, los nuevos impuestos que se incluyen, una para adelante, por favor. Estamos también incorporando en la miscelánea algunos mecanismos de reintegro que nos permitan mejorar la relación que tenemos con los municipios en cuanto a lo que tiene que ver con el esquema de compensación de participaciones del fondo del TIEF. Adelante, por favor. Lo mismo por adelante, por favor. También estamos incorporando un esquema de evaluación del Fondo para el Desarrollo Económico, o el FODECEN, para que evaluemos cuáles son los resultados y los impactos que este fondo está teniendo en los municipios. Adelante, por favor. Estamos también proponiendo, muy importante, una nueva ley de derechos. Esta ley de derechos prevé que nos ayuda a crecer en 1.631 millones de pesos en comparación con el 2021, a través del canje de placas que ya decían. Pero lo importante, lo que quisiera destacar con esto es que los derechos anteriormente estaban o están actualmente puestos como un anexo de la ley de ingresos. Son tarifas en pesos las que está poniendo la nueva ley de derechos que establecería tarifas en UMAS, de tal manera que se estarían actualizando de manera automática conforme se actualice la UMA. Estamos incorporando algunos de los derechos que se cobran a través de los organismos descentralizados. Esto para dos cosas. Primero, para tener control de todos los ingresos que el Estado tiene, y segundo, para poder incrementar los ingresos propios y mejorar las condiciones de participación, en la fórmula de distribución de las participaciones federales. Adelante. Y finalmente estamos proponiendo una iniciativa de fortalecimiento financiero donde buscamos mejorar las condiciones de la deuda de largo plazo del Estado, captar algunos recursos adicionales para financiar inversión pública productiva, y lo estamos planteando de tal manera que no se afecte el flujo actual de recursos del gobierno del Estado, es decir, no comprometer más recursos de los que ya están actualmente comprometidos. Los recursos que salgan, que resulten de este paquete financiero, no están incorporados en el presupuesto de ingresos actual, sino tendrían su propio destino en cada uno de los niveles. El primero de ellos es la emisión bursátil. La gráfica que ustedes ven ahí, cuando se contrató la emisión bursátil, se obtuvieron 12,000 millones de pesos. Al 2023, si lo proyectamos, habremos pagado más de 10,000 millones de pesos, y sin embargo seguiríamos debiendo más de 16,000 millones de pesos. Es decir, esta principalmente porque está contratada en UDIs, y cada vez que crece conforme a la inflación, por más que pagamos UDIs, al crecer la UDI seguimos debiendo cada vez más. Necesitamos cambiar esta deuda. Vino para adelante, creo que viene una gráfica, pero está muy cara. La deuda bancaria actual la tenemos contratada en 5,9% de interés, y en esta emisión bursátil vale 13 puntos porcentuales la tasa de interés. Esta nueva emisión bursátil sería por hasta 19,000 millones de pesos, de los cuales se utilizarían primeramente para pagar la emisión bursátil anterior. Es decir, es contratar un crédito para pagar el crédito anterior, que vale más de 15,000 millones de pesos. Y nos podría servir para obtener un recurso adicional por solamente 3,000 millones de pesos. Esto sin afectar los puntos del gobierno. Sería comprometer los mismos puntos que actualmente están comprometidos, solo que seguiría comprometido, y mejoraría las condiciones de la deuda. Podríamos en este caso poder levantar mucho más deuda, pero no lo queremos hacer, no lo consideramos que se deba de hacer para no afectar los flujos del gobierno del Estado. Lo que queremos hacer es darle viabilidad financiera al Estado. Adelante. Les platico entonces de manera muy rápida, más adelante lo podemos ampliar un poco más dentro de lo que tenemos de la iniciativa. Estamos proponiendo dos créditos con cargo participación a aportaciones federales, uno por 1,000 millones de pesos y otro por 500 millones de pesos para el país. Estos dos fondos no juegan para la sincronización del estado de alerta de la Secretaría de Hacienda, y no comprometerían también a los recursos que se comprometan en estos dos se irían recuperando con las incrementos que se tendrían en
el refinanciamiento de una deuda que está con Coesmi, el refinanciamiento también del bono cupón cero, que este está muy caro, actualmente contratado, y también nos ayudaría a recuperar un fondo que está por ahí comprometido de los 150 millones de pesos. El refinanciamiento de la deuda que está con el fideicomiso de puentes fronterizos, que también tiene una deuda principal y una deuda subordinada muy cara, que se hizo de esa manera en su momento, pero ahorita se puede cambiar por un crédito mucho más barato, que también permitiría sacar 800 millones de pesos adicionales para el municipio de Juárez. Y estamos proponiendo también ahí la posibilidad de la contratación de coberturas de casa, o cambiar los swaps. Hay 12 de ellos que hay que cambiarlos porque el banco que los tenía financiados ya no existe, y los otros habría que buscar la manera de cambiarlos por algunas coberturas de acuerdo a las condiciones del mercado que se estén observando. Básicamente, más adelante se lo podemos ampliar algo en la autoridad. Gracias, secretario. Continuamos con la segunda actividad, que es la actividad de ronda de preguntas por parte de los representantes de los partidos políticos. Aquí le cedía en primera instancia la palabra a hacer una pregunta o comentario del representante del PT. Sí, compartimos un micrófono. Vamos a escuchar entonces los comentarios de los 5 grupos parlamentarios y después la intervención del secretario Canino. Adelante. Gracias, diputado. Muy buenos días a todas y todos. Gracias al secretario García por acompañarnos el día de hoy y bienvenido nuevamente. En lo particular, no sé si ya están listos. En lo particular, quisiera dirigir su atención al decreto que se propone a las y los diputados respecto al fortalecimiento financiero, que contiene 7 instrumentos para contratar, refinanciar o reestructurar al Estado a través de estos mecanismos. De autorizarse estos 7 artículos contenidos en este decreto, ¿cómo cambiaría la erogación para el pago de la deuda? Porque según observamos, el presupuesto de la deuda es el 4º lugar del gasto neto total del presupuesto. ¿Cuáles son las proyecciones para la contratación de estos instrumentos en los siguientes 2 años de la vigencia que nos solicitan y para mejorar las condiciones de los créditos? Una de las grandes demandas que tenemos es la obra pública en el Estado. En el decreto que se propone se menciona que parte de los destinos de los créditos será a la constitución de fondos de reserva y con dedicación a obra pública. ¿Qué planeación se tiene al respecto a la obra? ¿Qué obras e infraestructuras se van a realizar? Tenemos los rubros, mas no tenemos lo concreto. En la exposición de motivos se menciona que el refinanciamiento de los puentes fronterizos se busca, además del pago de la deuda, la obtención de 1.000 millones adicionales para invertir en Ciudad Juárez. Pero no lo veo reflejado en el decreto. ¿Es lo que se refiere con fondos de reserva? Nos gustaría conocer el destino de esta inversión. Posteriormente, observamos la ley de derechos se encuentra en UMAS. Esta es la razón por la cual los estímulos se aplican hasta el mes de febrero. Por la actualización de la unidad de medida y actualización. De ser así, debe de hacerse una gran campaña de comunicación para que la ciudadanía no esté esperando estos estímulos o descuentos en el mes de enero. Sería cuanto de mi parte. Gracias, diputada. A continuación, cederíamos la voz al Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada América García. Primeramente quiero agradecerle al secretario por estar aquí
participaciones pagaderos a 20 años. Asimismo mencionó que FAPER tiene ya una reducción por 1.000 millones de pesos con un cargo a participaciones federales del ramo 33. Quisiéramos que nos contemplen este tema, ya debido a que dentro del paquete económico estudiado de manera anterior por la bancada naranja, observamos que no se advierte cuál es el porcentaje ya comprometido del Estado, puesto que únicamente se puede comprometer hasta el 25%, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, y pues vemos que es un crédito totalmente nuevo. Vemos también el financiamiento del país por 500 millones de pesos, con un cargo a aportaciones, también un crédito nuevo, y quisiera saber si tiene las mismas deficiencias que el crédito anterior mencionado. Asimismo, vemos el financiamiento por la cantidad de 665.954.380 millones de pesos. Este es un refinanciamiento con manobra, ¿cierto? Y se dice que podrían ahorrar hasta 18 millones de pesos con el mismo, sin que se explique con especificaciones claras de cuáles son los esquemas para lograrlos. Quisiera conocerlos. Y asimismo vemos diferentes instrumentos derivados a un refinanciamiento en varios créditos, que no deja totalmente claro cuáles son los instrumentos a liquidar, las obligaciones de hacer y las condiciones en que se contratan en relación con las nuevas condiciones, y pues es el refinanciamiento de varios créditos. ¿Cuáles van a ser los instrumentos específicos? Y vemos también el financiamiento de COESBI, el cual creo que es de suma importancia para todos. Vemos aquí que se pretende un aval de 2 créditos para refinanciar la deuda hasta por 275 millones de pesos, pero no dicen las condiciones de cómo está y cómo la colocarán. Y pues vemos que tenemos ahí una inflación, no conocemos si son las mejores opciones, o igual cuáles son los esquemas que se van a utilizar para los créditos y refinanciamiento. Y pues vemos, como ya también lo mencionó la compañera, el financiamiento de puentes fronterizos. Se pretende contratar un refinanciamiento y con ello obtener un beneficio adicional por 1.000 millones de pesos. En este decreto adicional a los refinanciamientos, la pretensión es obtener ingresos nuevos. Quisiéramos conocerlos y si nos pudieran explicar en este contexto. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Angélica García. A continuación, cedemos la palabra al parlamentario del PRI, en voz del diputado Edgar Piñón. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, secretario. Bienvenido a este poder autónomo. Y preguntas en específico. La primera tiene que ver con la cuenta única de tesorería. En el proyecto de presupuesto de egresos se consideró la creación de un sistema de cuenta única de tesorería que será operado por la Secretaría de Hacienda. Este sistema pretende tener una administración unificada de los recursos públicos de las dependencias y las entidades de la administración paraestatal. Para su operación, el sistema de Secretaría de Hacienda indicará los lineamientos correspondientes y finalmente algo que consideramos fundamental en ese objetivo de salir de estos 5 años de déficit, con el año que está por concluir como el peor año de todos en cuanto a ese déficit de más de 8.000 millones de pesos. El presupuesto estará soportado en suficiencia, es decir, en flujo de efectivo. ¿Cómo administrar este sistema de tal manera que se genere disciplina en el gasto, no se caiga en la lentitud de operación y en la incapacidad de operación de las dependencias y las entidades de administración paraestatal? Y por último, en concreto, ¿nos puede usted informar si se tiene contemplado un programa de austeridad congruente con la realidad que vivimos, la cual sea medible y auditable en cada una de las dependencias de gobierno? Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Piñón. A continuación, le cedemos la voz al grupo parlamentario de Morena, en voz del diputado de Juan Carrera Chávez. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Secretario, bienvenido. Pues tengo varias dudas, incluso yo me atrevería a
la importancia de este tema que está agendando esta comparecencia, porque, por ejemplo, el tema de la deuda, que es lo más pesado e importante, se tuvo que explicar de una manera muy rápida, por el que el tiempo se fue, ¿no? Yo creo que sí sería conveniente, presidente, que fuera considerando una nueva visita de este tema para que nos explique muy bien el tema de la deuda, porque yo tengo un montón de dudas sobre el tema de la deuda. Por ejemplo, en el proyecto 2022, todo esto que implica esa autorización que nos están pidiendo, el refinanciamiento, la reestructura, los certificados, ¿se va a incrementar la deuda del Estado entonces? Esa sería una primera pregunta. ¿Sí? ¿Y en qué importe? Y si no se va a incrementar, entonces ¿para qué le pide autorización al Congreso del Estado? Si no implica más deuda para el Estado. La segunda pregunta que yo tendría es, hoy en día, ¿cuánto es el saldo que se debe de los créditos a corto plazo que ha contratado esta administración? Para que no pensemos, al inicio de la exposición parecía que estamos explicando lo que pasó antes, pero no lo que va hacia adelante, es finalmente lo que nos debe de interesar. Porque, por ejemplo, no sé si usted nos pudiera decir cuáles son las principales, o que me dé 5 medidas de austeridad que se van a aplicar en este paquete económico, porque, por ejemplo, vemos que la coordinación de gabinete aumenta su presupuesto de manera notable y pues no ejecuta programas, entonces no entendemos dónde está ese ajuste. O, por ejemplo, si vemos en servicios personales, nada más hay una disminución del 2%, me parece que eso nos podría llevar a pensar que hay muy pocas medidas de austeridad. Y hablando ya sobre el tema de la reestructuración, del refinanciamiento que se está planteando, bueno, que nos pudiera más o menos decir a qué tasa se va a dar ese refinanciamiento y si ya tiene más o menos pensado con quién podría darse ese refinanciamiento, porque eso es algo que tenemos que conocer. También me llama la atención poderosamente en el presupuesto de ingresos que nos presentó aquí, no viene el tipo de gasto del Ejecutivo por desglose en el concepto de gasto. No está claro en el gasto del Ejecutivo cómo se va a desglosar ese gasto. No lo encontramos por ningún lado. No sé si hubo ahí un tema hubo algún error o alguna situación, pero no viene este desglose por gasto para el Ejecutivo. Bien. Se estima que si se lleva a cabo la contratación de las operaciones para las cuales usted está solicitando autorización a la deuda a corto plazo y tomando en cuenta lo que se ha manifestado o lo que se manifestó al inicio de la administración, de que la deuda del Estado o las obligaciones financieras del Estado eran por 75,000 millones, eso significa que si aprobamos estos refinanciamientos, estas autorizaciones, la palabra esa que maneja mucho hasta implicaría que esa deuda de 2100 se podría disparar hasta 8,000 millones de pesos. Bueno, ese es el análisis que nosotros hacemos. Por eso insisto, a lo mejor va a ser necesario tener una nueva visita de usted para que nos pudiera explicar cómo está el tema de la deuda, porque la verdad ya se entendió. Gracias, diputado Carrera. A continuación, me tocaría la participación del grupo parlamentario del PAN en la voz de un servidor. Yo tuviera algunas, ya muchas de ellas han sido previamente propuestas por nuestras compañeras y compañeros diputados, pero preguntarte, diputado secretario, cuáles son las prioridades específicas de inversión en el presupuesto 2022, cómo se pretende financiar el Estado a mediano plazo, si existe prácticamente una gran deuda y pasivos por pagar que todas y todos conocemos aquí en el Estado, cómo se controlará el gasto de los organismos descentralizados, cómo se va a administrar el gasto de los organismos descentralizados, si hubiese algún subejercicio fiscal en 2021 y básicamente por qué montos y qué dependencias. Y obviamente un tema también importante, el impacto de los estímulos en la ley de ingresos que tanto se tiene previsto parte de la Secretaría de Hacienda, que estos estímulos reactiven la actividad económica y su impacto en el Estado. Y
Por último, ¿cómo se toma la decisión del 25% del crédito del PAFEP? Es decir, ¿por qué se toma una decisión del 25%? ¿Por qué no del 20% o del 30%? Porque tengo entendido que hay una posibilidad de más. Yo creo que esa sería la primera ronda de preguntas por parte de nosotros. A continuación, tiene el uso del micrófono hasta por 20 minutos el secretario de Hacienda y Gobierno del Estado, el maestro José Jesús Granillo. Se está escuchando. Muchas gracias. Algunas a lo mejor están repetidas las preguntas, se pueden ir respondiendo en el camino. Diputada Amelia, ¿cómo cambiar las erogaciones de la deuda, la proyección de la contratación y de la obra pública? Y algo me comentaba también de la ley de derecho. El planteamiento que estamos haciendo en el paquete financiero, lo que estamos nosotros proponiendo es, bajo el mismo flujo de dinero que estamos utilizando para el pago de la deuda, no salirnos de ese flujo, sea el mismo flujo el que se esté utilizando para la contratación de los créditos que estamos planteando. Básicamente es mejorar las condiciones de lo que se está haciendo. Sí lograríamos, en cada uno de los decretos están los rubros de la obra pública donde se estarían invirtiendo. De los dos nuevos, que son el PAFEP y que viene más adelante, también me lo preguntaban, el crédito del PAFEP y el crédito del país. Creo que ahí le voy a pegar a 3 o 4 de las preguntas que tenían ahí. El crédito del PAFEP efectivamente nos dice que podemos contratar hasta el 25%, comprometer hasta el 25% de este fondo. Es un fondo de aportaciones federal. Actualmente no tiene ningún compromiso el fondo está completamente disponible, está completamente libre. Si nosotros contratáramos o comprometiéramos el 25% de este fondo, podríamos aspirar a un crédito de hasta 7.200 millones de pesos. No lo queremos hacer de esa manera porque sí afectaríamos, si nosotros utilizáramos el 25% del fondo para comprometerlo en esa deuda, podríamos poner en riesgo las finanzas más aún del Estado como están. Estamos proponiendo tomar solamente 1.000 millones de pesos, de tal manera que lo que estaríamos comprometiendo sería el 2-3% del fondo, no el 25%, sino solamente una parte muy pequeña del fondo, que con el puro incremento que se ha venido otorgando de manera anual en los últimos años del fondo, lo estaríamos recuperando en los siguientes años, de manera que no afectaríamos en lo absoluto el flujo efectivo del fondo con este crédito que se está proponiendo. El caso del país, el país también nos permite comprometer hasta el 25% del fondo, y en este sí estamos proponiendo comprometer el máximo que la ley permite, que es el 25% del fondo, pero ese tendría un efecto contrario a lo que estamos viendo. El país, como ustedes saben, tiene una captura programática muy específica con obras de infraestructura social para aplicarse en zonas de alta y muy alta marginación. Al dejar el fondo, aplicarlo en pequeñas obras y proyectos, se convierte en un problema la aplicación del fondo, porque es muy difícil encontrar obras de infraestructura social en zonas de alta marginación por montos tan pequeños. Al jalarnos a través del crédito, podemos hacer un proyecto de gran envergadura o varios proyectos de gran envergadura hasta por 500 millones de pesos, los cuales podríamos incluso potencializarlos a través de convenios con los municipios, con su propio país, que también normalmente los municipios batallan para poderlo ejecutar, o con algunos otros fondos o proyectos de la Junta Central de Aguas, por ejemplo, que podríamos fortalecerlo para poderlo potencializar y hacer grandes proyectos en lugar de pequeñas obras. Nos ayudaría a ejercer el fondo de manera mucho más ágil en lugar de la problemática con la que se está presentando. Y son obras de infraestructura social, básicamente es lo que tenemos ahí. En el caso de... Bueno, ya
el papel no está comprometido. Del crédito de Banobras, el 665, es el bono cupón cero. A ver, en este bono, la tasa de interés es muy alta y a través del refinanciamiento podríamos bajar la tasa de interés, y el solo bajar la tasa de interés nos podría dar un ahorro de entre 18 y 20 millones de pesos anuales de pago menor de interés. Pero además, este es un crédito tipo bullet en el cual actualmente solamente se están pagando los intereses y hasta el final del crédito es cuando se paga todo el capital. Y hay un fondo, hay un bono que está garantizando este pago al final del crédito, del cual podríamos acceder en este momento, y que son 250 millones de pesos que podríamos recuperar de ese fondo y refinanciar el crédito, y en lugar de estar pagando solamente intereses, comenzar a pagar intereses y capital. Todo esto con el mismo flujo del efectivo, y recuperamos 250 millones que están comprometidos en el bono cupón cero. Dentro del mismo paquete estamos planteando la posibilidad de la contratación de coberturas que pueden ser swaps o forwards o algún otro instrumento financiero derivado que nos permita fijar las tasas de interés o cubrir los movimientos en las tasas de interés de tal manera que le demos certeza a las operaciones crediticias que actualmente el gobierno tiene. En estas hay dos swaps que sí necesitamos contratar de manera inmediata, porque el banco que nos los había vendido, el banco ya no existe, el banco está en proceso de liquidación. Y para el resto, tener la autorización y estar pendientes de los movimientos que se estén dando para ver en qué momento es necesario hacer esas coberturas de precios, de tasas. Y de puentes fronterizos tenemos un crédito de 1.800 millones de pesos que está actualmente en dos deudas, una deuda principal y una deuda subordinada. Cuando el crédito se contrata, no había certeza sobre los ingresos de los puentes porque no había antecedentes. La deuda subordinada no tenía garantía de los ingresos de los puentes y tiene una tasa de interés muy alta, arriba del 12% si no me equivoco. Entonces, refinanciar esta deuda para convertirla en una sola deuda nos puede generar ahorros en el costo financiero, pero además, ahora que ya se conocen los flujos de ingresos de los puentes fronterizos, podríamos obtener hasta 800 millones de crédito adicional que se invertiría solamente en obra y solamente en Ciudad Juárez, que es como se debería de ser. También algunos de ustedes me preguntaban que no estaban incluidos en el presupuesto de egresos. Efectivamente, no están incluidos en el presupuesto de egresos ninguna de estas obras, porque hasta este momento, mientras no se realicen los refinanciamientos o la contratación de los créditos, no hay certeza del ingreso. Entonces, una vez que haya certeza del ingreso, entonces tendremos las obras en las cuales se deberían invertir estos recursos, y solamente irían para la inversión en esos proyectos y obras que estén aparejados y que estén dados en el decreto. Luego también ahí me da opinión de la cuenta única de tesorería y del derivado del déficit y de austeridad. De la cuenta única de tesorería, el tema ahorita en este momento tenemos del 100% del recurso que se ejecuta en la Secretaría de Hacienda o en el Gobierno del Estado, el 67% de los recursos son erogados a través de los organismos descentralizados. Solamente el 33% es erogado a través de la administración centralizada. De tal manera que lo que podemos conocer en la Secretaría de Hacienda y saber de manera específica cómo y de qué manera se va gastando es solamente sobre el 33%. Pues necesitamos fortalecer las facultades de la Secretaría de Hacienda para ver de qué manera se está gastando el recurso, principalmente en los organismos descentralizados. Cuánto les interesa, en qué lo gastan, cómo lo gastan, en qué manera lo erogan. Un ejemplo de ello es bien conocido el tema, por ejemplo, de las omisiones en pago a pensiones o las omisiones del pago del impuesto sobre la renta. Pues priorizan el pago de algunas otras acciones antes que el pago de las obligaciones contractuales o las obligaciones de seguridad social, las obligaciones de impuestos. Entonces, esta herramienta nos ayudaría a nosotros a ir controlando y conociendo de qué manera se ejecuta el gasto y evitar que sigan abriendo o haciéndose más huecos.
seguirían teniendo facultades los organismos descentralizados. Estoy hablando de los descentralizados, no estoy hablando de los autónomos. Los autónomos siguen como están, eso no entran en el paquete. Para los organismos descentralizados, seguirían teniendo ellos sus facultades de contratación, de licitación, de adjudicación, no jalaríamos eso sigue siendo facultad de ellos de acuerdo a la ley, y ellos lo seguirían haciendo, de tal manera que lo que estamos proponiendo no debe bajo ninguna circunstancia limitar su operación y burocratizar las cosas, debería seguir siendo ágil, solamente lo que haría sería un poco más transparente y de manera mucho más ordenada. En cuanto al tema de la austeridad, yo le agregaría un concepto adicional al tema de la austeridad, también más adelante me la preguntaban, que es el tema del gasto priorizado. Es decir, más que un programa de austeridad, lo que nosotros estaríamos proponiendo es cómo nos aseguramos que cada uno de los recursos que están planteados en el presupuesto de egresos tenga un propósito a desarrollar en términos de desarrollo. Es decir, cada peso que voy a utilizar, saber a qué destino le voy a dar, en qué lo voy a utilizar, cuál es el beneficio que se va a dar, en lugar de estar restringiendo a lo mejor algunos gastos, algunos pequeños gastos en algunas cosas, que luego restringo el gasto, a lo mejor en botellitas de agua, pero por otro lado se me ve el gasto en cosas que no necesariamente ayudan al desarrollo o resuelven problemas de manera mucho más específica. Pongo un ejemplo. El tema, una de las cosas con las que nos encontramos, y lo platicará más adelante seguramente en alguna de las comparecencias que vi que tienen planeadas de seguridad pública, el tema de los policías. Los policías es nómina. ¿Por qué limitar el crecimiento de la nómina si a lo mejor lo que necesitamos es contratar más personas para que nos ayuden en seguridad pública, o para que nos ayuden en la implementación en salud, o nos ayuden en educación, o nos ayuden en alguna cosa? Entonces, yo diría que el recurso debería estar bien marcado para utilizarse de esa manera. Por eso una de las cosas que les pedíamos ahí es en la alineación del gasto con respecto del plan estatal de desarrollo, tenerlo bien direccionado, saber dónde es donde realmente se debe de poner el recurso. Diputado Carrera, me parece muy interesante el tema de la deuda. Sí se incrementaría el saldo de la deuda, pero bajo el mismo costo, es decir, con el mismo flujo que actualmente está teniendo la deuda, con ese mismo flujo estaríamos soportando los nuevos financiamientos que estamos haciendo. El principal de ellos es el de la deuda bursátil, que es el que vale 19,000 millones de pesos. El principal propósito es pagar los certificados bursátiles que actualmente están en UDIs. Al estar en UDIs, estamos pagando cada vez las UDIs siguen creciendo, y a pesar de que estamos pagando, seguimos debiendo más. Entonces necesitamos cambiar, que son uno de los temas que me preguntaba por ahí adelante de cuál es el propósito. Necesitamos cambiar los créditos que están en UDIs por otro tipo de créditos, ya sea en tasas fijas o en tasas variables, pero que podamos contratar coberturas sobre ellas para realmente cada bono que le estamos dando nos ayude a disminuir cada vez más la deuda. Pues, comprometer solamente los mismos flujos que actualmente tenemos comprometidos, mejorar las condiciones de la deuda y poder implementar algo de recursos. Me preguntaba también sobre los créditos de corto plazo actual, incluyendo el crédito que recién hoy en la mañana terminamos de abrir los sobres. Estaríamos dejando 4,150 millones de pesos de crédito de corto plazo, que son los mismos que estamos considerando en el presupuesto de egresos a pagar. Estamos planteando en el presupuesto con todas sus letras los mismos 4,200 millones de pesos para pagar, y hoy por primera vez desde el planteamiento de la ley de ingresos estamos proponiendo un monto a contratar para el 2022, que es por 2,100 millones de pesos. Con las medidas que estamos estableciendo y proponiendo del control, de tener el control del gasto, es decir, evitar que se contraten y se comprometan partidas presupuestales que no existan en el presupuesto,
Es muy seguro que al final del año solamente con esta cantidad estaríamos cubriendo las necesidades y de 4.200 que estamos contratando este año, el año que viene, solamente contrataríamos 2.100 millones de pesos. Solamente eso, no podemos rebasar esa cantidad, dado que es lo que está puesto en el presupuesto de egresos para poderse hacer. Desde el closet por tipo de gasto, creo que por ahí ya necesitamos llegar a esa clasificación. En los presupuestos anteriores, como venían, por alguna razón no se incorporaba el clasificador por objeto del gasto para la administración centralizada, pero ya se le hicimos llegar, por ahí la debe de tener ya, no tiene problema. Y las tasas de refinanciamiento, lo que estaríamos buscando es obtener las mejores condiciones. Creo que en la prueba le hemos dado con la manera en la que hemos contratado los créditos de corto plazo en los últimos meses. Cambiamos la estrategia de cómo estos se hacían para poder obtener las mejores condiciones de estos créditos. Y lo que sí estaríamos buscando es que no se quedaran en UDIs, que es el que nos tiene completamente ahogados. Buscar tasas fijas en la medida de lo posible, variables donde más no se pueda, y en todos los casos buscar la manera de contratar instrumentos derivados que nos ayuden a tener certeza sobre el costo de los financiamientos en el largo plazo. Y finalmente, del subejercicio fiscal, preguntaban, para el 2021, yo no le llamaría subejercicio fiscal. La verdad es que estamos haciendo un esfuerzo bien grande a partir de unos lineamientos de cierre del ejercicio que publicamos en los primeros días de octubre para poder contener el gasto, ¿sí? Yo no diría subejercicio, estamos conteniendo el gasto. Una de las diapositivas que al principio les mostraba, les decía que casi 6.000 millones de pesos que estaban presupuestados como déficit, más casi 4.000 millones de pesos que se gastaron de los ingresos del 2021, que no estaban en el presupuesto para gastarse, nos da alrededor de más de 9.000 millones de pesos de faltante. Y la ley solamente nos permite contratar 4.200 millones de pesos de créditos de corto plazo. Tenemos alrededor de 4.000 millones de pesos que nos están faltando para cerrar el año. La única manera de poder cerrar el año con esto es conteniendo el gasto. Entonces sí estamos haciendo un esfuerzo desde la Secretaría de Hacienda con toda la administración centralizada y descentralizada de aquellos gastos que en este momento no son prioritarios, que no son necesarios, que no es eminentemente hacerlos, estamos evitando que los hagan para que no comprometan recursos que no tenemos, que no están, que no tienen el reflujo y que no hay manera de pagar. Entonces, ya en los próximos días podremos saber a cuánto logramos contener ese gasto. De los estímulos a la ley, alguien me preguntaba también de lo que debiéramos de considerar, dado que las sumas, que la ley de derechos establece la actualización en base a UMAS, y esta se da durante el mes de febrero, no se da durante el mes de enero. Por eso en el planteamiento estamos del decreto, estamos proponiendo que el estímulo, el descuento sea de febrero y marzo, a partir de febrero y marzo, no desde el mes de enero, porque los descuentos estarían ya una vez que se actualice la UMA. Ahora, este sería un estado en un momento de transición. Al pasar de una tarifa en pesos a pasar a una tarifa en UMA, en este año sería el año en el que habría que hacer efectivamente una labor de comunicación muy fuerte para que eso se dé. Déjenme les comento que lo que ya estamos haciendo en este momento con el programa de descuentos que hicimos para el cierre del año, si ustedes se fijaron, desde el inicio lo pusimos también incluyendo el mes de enero, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que se venía haciendo, en lugar de esperar al día último del año con las filas y demás de lo que estaba sucediendo, lo establecimos desde ahora con vigencia hasta el mes de enero. Y los programas de pronto pago serían a partir del mes de febrero. Y hay algunos otros estímulos fiscales que consideramos mantener, como están actualmente en el impuesto sobre nómina, para todos aquellos por el número de empleados, para todas las pequeñas empresas de 50 empleados o menos, tener estímulos fiscales que van desde el 20% hasta el 5% del pago del impuesto sobre nómina. Mantenemos también
el estímulo para empresas de alto valor agregado, donde se les puede otorgar un estímulo de hasta el 100% del impuesto sobre nómina para aquellos empleos de alto valor agregado mediante un convenio que firmen con la Secretaría de Economía, y otro estímulo que tenemos ahí destinado a las actividades de cultura, donde se le puede acreditar en proyectos de hasta $1 millón sobre el impuesto sobre nómina a través de una convocatoria que hace la Secretaría de Cultura. Y creo que por ejemplo todo, ya les platiqué lo del papel y lo del país. No sé si hay alguna cosa más. Diputado, gracias. Bueno, pues en este caso terminamos con la primera ronda y vamos a la segunda ronda de réplicas por parte de las y de los diputados. Comenzamos de nuevo con el Partido del Trabajo. Si tuviese algún comentario o pregunta. Gracias, diputado presidente. Agradecer al secretario, pero sí, no sé si se escucha bien. No. ¿Ahí? ¿Más? ¿Mejor? Bueno, voy a pegar. Mejor. Bueno, agradecerle al secretario, pero sí tenemos que insistir si encontramos en el decreto que se va a dedicar un presupuesto a ciertas obras de infraestructura social, en educación, en salud, etcétera, pero que la pregunta es, ¿cuáles son esas obras? ¿Qué planeación de infraestructura se tiene y cuál va a ser su impacto? Entiendo sobre esta parte que no lo pueden incluir en el presupuesto de egresos porque no es un recurso indefinido, pero ¿cuáles son las prioridades? Bueno, aquí en el plan vemos que sí viene, pero no sé si ustedes ya tengan como algo más específico o las zonas prioritarias. Además, sobre los centros de justicia para las mujeres, se supone que estas funciones pasan a la Fiscalía y tienen un presupuesto de 8.600.000. ¿En qué se gastaría? ¿O por qué se sigue presupuestando en la Secretaría General de Gobierno con casi 2 millones? Además, ¿a qué se debe la disminución del presupuesto y cómo se va a compensar en medio de un incremento constante en la violencia de género y de familia? Sería cuanto de mi parte. Gracias, diputado Saeta. A continuación, la diputada Ilse América García Soto. Presidente, por esta ocasión solicito que la réplica sea presentada por mi coordinador, el licenciado Francisco Sánchez. Adelante, diputado Sánchez. Gracias, presidente. Gracias, secretario, por su intervención, por las precisiones que ha hecho en esta presentación un poco más ampliada a la que habíamos recibido anteriormente en este Congreso. Desde la bancada naranja lo hemos dicho con mucha claridad, consideramos que no se sale de una crisis aumentando impuestos. El día 12 de octubre, distintos medios de comunicación constataron una declaración de la gobernadora en donde señaló que no se aumentarían ni crearían nuevos impuestos. En este sentido, la pregunta es, ¿por qué esta súbita variación de criterio del pronunciamiento realizado el 12 de octubre, hace apenas unos días? Y ahí particularmente me quiero referir al impuesto sobre nómina, en donde se plantea el incremento, al menos en el siguiente año, de un punto porcentual. Y lo planteo en correlación con el impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas. Dentro de la exposición de motivos para incorporar este impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas, se habla de que su objetivo es inhibir el consumo de estas bebidas, salvo la cerveza. Yo le preguntaría si en el caso del impuesto sobre nómina no traería como consecuencia inhibir las inversiones en el Estado. Adicionalmente, si usted me permite, respecto de la ley de derechos, quisiera saber qué implicaciones tiene en el entorno municipal. Es decir, respecto de gobiernos municipales, si habría alguna implicación directa
también con el cobro que realizan estos gobiernos municipales. Y también si ya hay un contraste de esta ley de derechos con los parámetros recientemente adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien se refieren a un derecho en particular, eventualmente pudieran aplicarse por analogía a otro tipo de derechos. Por lo que hace al gasto, a mí me parece importante una distinción entre el gasto público y el gasto político. El gasto público, por ejemplo, es efectivamente adquirir unidades de policía. El gasto político es rotularlas cada cambio de administración. El gasto público en materia de comunicación es informar a la ciudadanía. El gasto político es utilizar ese recurso para promoción personalizada. El gasto público es efectivamente incrementar la plantilla laboral de policías, y el gasto político es pagar cuotas políticas con posiciones en la burocracia para diferentes acuerdos que se tengan. Y ahí mi pregunta es, ¿en qué medida se reduce el gasto político? Si hay una reducción en la burocracia estatal o si por el contrario se ha incrementado en este periodo. Y finalmente, en este mismo rubro, el crecimiento del gasto no etiquetado. ¿Cuál sería el comparativo del crecimiento del gasto no etiquetado en relación al presupuesto del año anterior? Y para concluir, mi extrañamiento de no incorporar la tasa cero o tasa preferencial de la caseta Camargo. Este es un compromiso que realizó la gobernadora y que no lo vemos cristalizado dentro de este paquete económico. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, diputado Sánchez. A continuación tiene la voz el diputado Carrera. Perdón. Perdón, diputado Carrera. A continuación tiene la voz del grupo parlamentario PRI a través del diputado José Piñón Noguera. Gracias, presidente. Las preguntas serían las siguientes en esta réplica, secretario. En cuanto al presupuesto, observamos mecanismos de planeación y programación. A mí me gustaría si nos pudiera plantear los mecanismos de ejecución, de seguimiento y sobre todo de disciplina en su operación para que se pueda lograr este objetivo de operar en base a suficiencia presupuestal. Por otro lado, hemos hablado de una prioridad en el gasto enfocado a salud, seguridad pública y desarrollo económico, lo cual desde la fracción parlamentaria del PRI celebramos. Sin embargo, mi pregunta iría en el sentido de la cobertura y el soporte al municipalismo, dadas las circunstancias que han estado sufriendo los municipios en situaciones como la del derecho al alumbrado público y en el porcentaje en el coeficiente de las participaciones. ¿Cuáles son los instrumentos para fortalecer al municipalismo en el estado de Chihuahua? Y por último, si existe una cartera de proyectos de largo alcance que se puedan considerar en un programa multianual y con la posibilidad de participación privada. Esas serían mis preguntas, secretario. Gracias, diputado Piñón. Ahora sí, a continuación tiene la voz el diputado Carrera. Muchas gracias. Tengo algunas inquietudes que insista en el tema de la deuda, pero me parece que es importante que lo comentemos más el tema de la deuda, porque pareciera, secretario, compañeros, que el presupuesto depende de la deuda. Eso pareciera, que el presupuesto o lo que se va a gastar, lo que se va a hacer, depende de la deuda. Ya se nos dijo aquí que sí se va a aumentar la deuda. Yo preguntaba que si se va a aumentar la deuda, ¿cuánto vamos a, si autorizamos todo lo que se nos pide, cuánto va a deber el Estado? Porque eso es importante saber, cuál va a ser la deuda que le vamos a dejar a los que vienen. A nosotros sí me gustaría saber si ustedes tienen un cálculo de cuánto va a aumentar la deuda, porque, bueno, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero aquí se ha dicho, pues es que el presupuesto depende de que autoricen una deuda, lo que me parece un poco complicado. Segundo, ¿cuánto se pretende recaudar por el canje de las placas? Porque
desde nuestro punto de vista, pues no vemos medidas de austeridad en lo que aquí se plantea. Miren, pues doy datos. Por ejemplo, en comunicación social se aumenta el presupuesto en un 63%, pues eso en ningún lado es austeridad. En el tema de servicios personales, por ejemplo, en el despacho del Ejecutivo, a pesar de que hay una disminución de plazas, se aumenta el presupuesto de servicios personales en un 22%, en Hacienda un 7%, en la representación del gobierno en la Ciudad de México un 14%, pero al revés, vemos que por ejemplo en obra pública hay una disminución del 27%, o que en el caso de para deuda se está planteando un incremento del 30%, y también vemos que en educación hay una disminución del 10%, entonces ya no entendí, o estoy leyendo otro presupuesto, o qué es lo que está ocurriendo con esas medidas, y no estamos pidiendo que se ahorre en la compra de botellitas, estamos pidiendo que se haga un verdadero ejercicio de reorientación del gasto y que no dependamos ni de los impuestos de los ciudadanos, ni de los derechos de los ciudadanos, ni del tema de la deuda. Mire, por ejemplo, en Ixizal se dice, le vamos a incrementar una cantidad importante de recursos, pero no dicen que únicamente vamos a regresar al presupuesto que teníamos en el 2020, porque en servicios personales pues, hay un incremento en Ixizal, pero no hay incremento en adquisiciones ni en servicios generales. Pareciera, además hay esta disminución, pareciera que no se va a adquirir medicinas, únicamente se va a gastar en servicios personales, y me parece que en una situación de pandemia eso no ayuda a resolver el problema. Y finalmente, secretario, una última pregunta. ¿Cuánto? ¿Recuerdan ustedes que en la legislatura pasada, aquí hay algunos compañeros que estuvieron en esa legislatura, se aprobó una famosa reingeniería? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto nos ahorramos con esa reingeniería? Porque la información que nosotros tenemos, lo que revisamos, pareciera ser que no hay una disminución del gasto. A pesar de todos esos cambios que se hicieron, resulta que ahora con la reingeniería en esas secretarías, en esas dependencias y en esas instancias, ahora vamos a gastar un poquito más de dinero, que es la información que nosotros tenemos. Podemos estar... Nos falta la mejor información. Yo le pediría que usted nos dijera, a ver, la ingeniería nos va a representar para este año una disminución de tantos por ciento, para poder tener un poco más de claridad. Y pues, perdón por ser insistente, me parece que sería conveniente que tuviéramos una plática para el tema de la deuda, sobre todo, ¿no? Porque sigue habiendo bastantes dudas. Muchas gracias. Gracias, diputado Carrera. Yo quisiera también hacer una pregunta muy puntual también aquí al secretario con respecto al tema de seguridad pública. ¿Cómo se plantea fortalecer el presupuesto de seguridad pública? ¿Cuáles serían sus implicaciones y cuáles son sus prioridades? Y aquí a continuación le damos el uso de la voz al secretario, al maestro José Jesús Granillo Vázquez. Comenzamos con el Partido del Trabajo. ¿Cuáles son las obras? Las obras que estamos planteando tienen que ver con agua potable y drenaje, con rehabilitación de caminos rurales, con la plataforma Centinela, con la intervención en Riberas del Bravo, con el Parque Central de Juárez, con el programa de estancias infantiles, con infraestructura de salud y equipamiento de hospitales, con el sistema integral de transporte, con la reingeniería de la Fiscalía General del Estado, con la dignificación del personal, con apoyos a la ganadería, con programas de dignificación de distritos de riego y el aeropuerto de CRI. De lo de violencia de género, en el que no aparece, se cambia de la Secretaría General de Gobierno y se pasa a la Fiscalía General. En la Secretaría General de Gobierno no tiene presupuesto, está puesto en la Fiscalía del Estado. Yo creo que ahí el tema de manera más específica que nos pudiera platicar sería el fiscal. Para que las preguntas que me hacían del movimiento ciudadano de los impuestos adicionales, del impuesto de nómina, el tema con lo que plantea, lo hemos estado viendo en términos de no afectar a la población y no afectar el desarrollo económico. Estuvimos platicando muchísimo con todos los organismos empresariales
para ver de qué manera le hacíamos para poder fortalecer las condiciones en las que ellos están trabajando, y llegamos a algunos consensos con eso. Hay unos problemas mucho más grandes que el impuesto sobre nómina, como son, por ejemplo, el tema de las cadenas de suministro, el tema de las proveedurías, el tema de las condiciones del pago de los impuestos, de otra índole, impuestos federales, en cambio, en las formas de tributación. Y entonces a lo que concluimos es cómo le hacemos para poder generarles mejores condiciones a los empresarios, a las empresas del Estado, para poder aprovechar las oportunidades que tenemos. Y entonces las necesidades que vemos son cómo ampliamos los puertos o cruces fronterizos, cómo mejoramos las condiciones de las carreteras, cómo mejoramos las condiciones de seguridad y de salud para poder atraer más y mejores empleos y talentos al Estado. Entonces poner cuáles son la relación de costo-beneficio, qué es lo mejor que habría que hacer para poder mejorar las condiciones. Entonces es en esto que se plantearon algunos de los impuestos que se plantean, o la manera en la que se plantean, van más por el lado de evitar cargar la mano al ciudadano común y evitar en la medida de lo posible afectaciones al desarrollo económico. Por eso las cargas tributarias de las que estamos hablando no van directamente con el ciudadano, sino van más enfocadas a mejorar algunas otras condiciones, pero que no afecten la operación. Es el caso del impuesto de nómina que nos estamos planteando, por eso desde ahorita y para efectos de no perder competitividad, decimos cómo se va a mover y dejar completa certidumbre a los inversionistas, a los empresarios de cómo va a ser. Por eso también lo que les platicaba de mantener los estímulos que tenemos dentro del impuesto. También preguntaba sobre la ley de derechos, qué afectación tiene en lo municipal. No tiene afectación en lo municipal. Y sí lo estuvimos viendo al amparo de lo que la Suprema Corte resolvió. De lo que la Suprema Corte resolvió, lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó y que está afectando a los municipios, así como el tema de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Precisamente el tener la ley de derechos en la forma en la que la estamos proponiendo permitiría dar certidumbre tanto al contribuyente como al propio gobierno de que algo va a ser de manera general, plana, sin tener ninguna afectación. Yo creo que al contrario resuelve los problemas que está planteando la Suprema Corte. También el tema del gasto, cómo asegurarnos del gasto. Lo que yo creo es que el gasto, por aquí también me lo preguntaba más adelante, de los mecanismos de ejecución y disciplina financiera, dos cosas ahí. La primera de ellas tiene que ver con la implementación del presupuesto basado en resultados, de llevarlo a la realidad. Cada peso del gasto tiene que tener un objetivo, un propósito específico para llevarse a cabo, y eso es lo que nos debe de ayudar a que el peso que se invierte sea un peso que nos lleve a tener un resultado. Una de las cosas que les planteamos era la evaluación precisamente del gasto, que podamos conocer, primero desde que lo planteamos, por eso la alineación también al Plan Estatal de Desarrollo, cada peso hacia dónde lo vamos a dirigir, cuál es el propósito que debe de cumplir, evaluarlo para saber que se está logrando el propósito que se debe de hacer. Y el mecanismo está la hilo con la pregunta que nos hacía del mecanismo de ejecución y la disciplina en la operación. La verdad es que el tema no tiene que ver con otra cosa, no más que cuidar la manera en la que se hacen las cosas. Cada convenio, cada contrato, cada compra, cada cosa que se hace debe de tener un soporte en el presupuesto, debe tener una línea presupuestal específica para poderse realizar. Evitar por todos los medios, tener todos los controles para que cada vez que se haga una contratación pública, que se haga una licitación pública, que se haga algún concurso, que se haga alguna acción por el gobierno, esta debe de estar soportada en una línea presupuestal específica, en un origen claro de recursos. Y si además, como lo estamos planteando, eso va a poder garantizar que cada peso que está en el presupuesto va a tener un valorativo, y eso debe mejorar las condiciones. Eso es fundamental para poderlo hacer. Sobre el crecimiento de las participaciones a los municipios. Hay un crecimiento del 8.3% que vale 1.224 millones de pesos en las participaciones de aportaciones municipales para el ejercicio del 2022. También lo que estamos planteando en la ley de derechos nos debe de mejorar los
ingresos propios, al mejorar los ingresos propios vamos a cambiar el índice de participación en la forma de distribución de las participaciones federales y nos debe de incrementar las participaciones federales del Estado, por tanto se incrementarán también las participaciones a los municipios. Estamos haciendo, no vienen aquí en el paquete económico que les estamos planteando, pero ya lo estamos ejecutando, son convenios con los municipios para ayudarles, por ejemplo, en la cobranza. Para ayudarles en la cobranza del predial, por ejemplo, les vamos a ayudar a que mejoren sus ingresos, de esa manera les ayudamos a que mejoren la fórmula de participación a ellos mismos. Así como, por ejemplo, en el caso de convenios con ellos para ayudarles a cobrar las multas de tránsito, que de repente parece difícil, porque la revalidación, que es donde finalmente caen todos los automovilistas, es parte del Estado, pues también les estamos planteando convenios que les ayuden a ellos. ¿Sí? En el caso del diputado Carrera, el canje de placa nos debe de dar alrededor de unos 600 millones de pesos, pero yo creo que lo primero le apostamos al estímulo de pronto pago para que se acerque lo antes posible, que sea el costo menor posible para el contribuyente. El propósito principal es sí poner orden, pero también es dar certeza y seguridad. La verdad es que que se haya pasado desde el 2002 sin que haya habido un replateo, la verdad es que genera muchísima incertidumbre, tanto en los ciudadanos como en las personas de seguridad. Pues cómo le hacemos para ponerles condiciones para que ellos puedan pagar sin la mayor afectación posible. En los cambios en comunicación social, el incremento se debe porque se juntó a lo que era la Coordinación de Relaciones Públicas, eso es lo que explica el incremento de comunicación social. Hasta donde lo tengo entendido no hay un incremento sustancial, es básicamente porque se juntan dos dependencias en la elaboración del presupuesto. Y en el caso de la Secretaría de Hacienda tiene que ver con cómo hoy sí estamos poniendo cosas que antes no se ponían en el presupuesto, el caso de las abejas, por ejemplo. ¿Sí? Si no se presupuestaban, hoy las estamos presupuestando, básicamente crece. Para el resto de las dependencias, también creo que lo mencionaba, es el tema que tiene que ver con que la mayoría de las dependencias se queda con un presupuesto igual al del 2021. Sí, es prácticamente lo que estamos buscando, toda vez que no nos da el presupuesto para poderlo crecer en más recursos. Estamos ajustando a eso, hicimos un ejercicio con prácticamente todas las dependencias de escudriñar el gasto en lo que se tenía para que lo pudieran priorizar y garantizar la ejecución y la operación necesaria de cada una de las dependencias para el logro de los propósitos que tiene cada una de ellas. Es un asunto, es un ejercicio de cómo nos ajustamos el cinturón para poder salir adelante. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es enderezar el barco en lo que estamos haciendo. Si no nos ajustamos el cinturón, las mismas dependencias para reorientar y poner el gasto donde se deba de hacer y presupuestar el gasto donde sí lo debamos de poner, es decir, en el pago completo de los créditos que se tienen comprometidos, en el pago de las pensiones que ya se tienen también comprometidas, en el pago de las medicinas que sí traemos ahí para el caso de son 507 millones de pesos para medicamentos y productos farmacéuticos, 306 millones de pesos para materiales y accesorios, 213 millones para servicios profesionales, científicos y técnicos, y servicios personales son para 33 y 43 millones de pesos de crecimiento, solamente de los 1.355 millones de pago que se hace de servicios personales. Entonces sí estamos considerando no solamente el incremento de servicios personales en salud, sino estamos también poniendo para medicamentos y materiales de curación. Había un boquete bien grande que le habían dejado al sistema de salud y hoy prácticamente lo estamos tratando para que puedan ellos salir adelante. En el caso de seguridad pública,
estamos garantizando la operación de ambas dependencias para que puedan ellos tener dinero suficiente para, ya lo explicará mejor el fiscal, para no estar batallando con el arrendamiento de las patrullas, para no estar batallando con los alimentos de los reos y los operativos policíacos, para que los policías que salen a hacer alguna función tengan garantizados los viajes por sus combustibles, para que puedan seguir en estas dos dependencias. Y en parte de los recursos de los resultados de financiamiento estaremos implementando principalmente la plataforma Continente. Por ahí es por donde estaría, no sé si nos faltó alguna de las preguntas. Lo que nos vamos a, yo lo diría más bien, ¿no? Con el mismo flujo de dinero que estamos teniendo ahorita en la Secretaría de Seguridad Pública. Como resultado de la ingeniería, algunas dependencias suben y otras bajan por el acomodo que se está teniendo. El tema que nosotros estamos buscando es cómo el recurso que cada una de las dependencias tiene realmente se utilice para sacar adelante las actividades que se tienen propiamente y no que se vayan cosas que no estén orientadas pues, a los propósitos que se tienen en este medio. Las partidas hay un ahorro de las partidas irreductibles de todas las dependencias de 994 millones de pesos. Compañeras y compañeros. Si me permite, Sí. nada más, únicamente para comentarle al secretario sobre los recursos. En el presupuesto de la Secretaría General de Gobierno se observa claramente la clasificación administrativa por dependencia, una unidad responsable, tienen ahí las clases, y está con 1.839.057 pesos adicionales a la clave que viene en Fiscalía General del Estado con 1.430.000 pesos. Pero si, como lo menciona, está solo en la Fiscalía General, lo estaríamos viendo para ajustar ese rubro o cómo quedaría ahí. Porque de hecho la disminución, la diferencia del presupuesto del 21 es de 3.223.559. Si me pasa el dato exacto de una unidad responsable de la que estamos hablando para ver exactamente a qué se refiere ese gasto, puede ser que a lo mejor el concepto es el que parezca que es el mismo dato de un millón. Si me pasa el dato, con todo gusto lo ponemos y lo hacemos llegar. Lo que viene siendo de la Secretaría de Gobernación tiene como coordinación de los recursos y también en Fiscalía de cambia, también viene como coordinación de los centros de justicia, que se vienen de la misma manera. Si me manda una imagen de pantalla o una de la hoja donde está el presupuesto, digamos, se lo hacemos llegar con todo. Claro que sí, con mucho gusto, gracias. Diputado. Sí, diputado, mire, no quiero romper la disciplina, hay un acuerdo parlamentario en donde están señalados quienes van a intervenir. Solamente quería sugerirle, si es posible, lo que comentaba el diputado Carrera, de volver al señor secretario, convocarlo para ver si en otra ocasión viene, porque este tema es muy importante y poder aclarar todas estas dudas, si usted tenía bien aceptar esa propuesta de que vuelva a comparecer el señor secretario para ver si tenemos oportunidades para todas las. Muchas gracias. Como bien comenta, dentro del acuerdo que tomamos en la Comisión de Presupuesto, fue el orden del día que tenemos el día de hoy. Y pues lo respetemos. Esto primero. Y segundo, pues sí, es un tema que podemos tener una vez que tengamos la oportunidad. Ahorita tenemos otra comparecencia, vamos a tomar un pequeño receso, luego viene la Secretaría de Innovación y luego ya tendremos posteriormente aquí el cierre de esta sesión y las generales que dieran el diputado
representante, hacer la propuesta y al final estaremos viendo qué decisión toma la propia comisión. Muchas gracias. No, gracias a usted, diputado. Diputada Ilse. Gracias, presidente. Sí, segundo totalmente la petición de mis compañeros debido a que el tiempo que tuvimos pues fue corto. Creo que aún tenemos algunas dudas, que no nos alcanzó el tiempo fue un poco limitativo. Y pues sí, creo que es correcto al momento de la discusión y terminar de realizar el análisis, de realizar otra comparecencia con el secretario. Yo le agradezco mucho su disponibilidad para que esto pueda suceder. Pues, gracias, diputada América García. Con esto terminamos la comparecencia del secretario de Hacienda. Te agradecemos mucho, secretario, que haya tenido la oportunidad de atender este llamado del Congreso, porque nos ayuda a atender el planteamiento del gobierno del Estado de nosotros poder tomar decisiones al respecto de la mejor movilidad para el Estado de Chihuahua. Pues agradecerle a todo tu equipo que también estuvo atrás soportando todos los comentarios. Entonces, en ese sentido, yo les propongo aquí a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública que tomemos un receso hasta que sean las 2 de la tarde para que venga la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, la licenciada María Angélica Granados Tres Palacios. Muchas gracias y aquí nos vemos ahorita a las 2. Gracias.